Hola amigos de LDP Magazine. Hemos empezado un poquito más tarde el programa, que justamente se nos atrofiaron varias cositas por el camino, pero ya estamos acá. Nuestra amiga Cata recién se está acomodando y ya estamos con muchas sorpresas. Y antes de recibirla, vamos a recordar algunas cositas de las que estamos haciendo a través de LDP Magazine. Y hoy día estamos a lo más Doctor No con gato incluido. Así que comenzamos a ver estas promos mientras que le damos el pase a Cata, al estudio. Hola amigos de LDP Magazine. Vamos a comenzar una pequeña campaña para el colegio. El libro, conversé con la gente y me cuentan que los chicos tienen un... Vamos de nuevo, porque está muy complicado. Hola amigos de LDP Magazine. Vamos a comenzar una pequeña campaña para el colegio de Colette. Estos días que se han estado celebrando el Día del Libro, conversé con la gente y me cuentan que los chicos tienen una gran afición tanto por el manga como por el cómic. Así que, chiquillos, lo que les vamos a solicitar es que ustedes empiecen a donar algunas de estas publicaciones para que podamos ahora en mayo tenerle un número X de publicaciones nacionales o extranjeras para la biblioteca de los chicos y disfruten la lectura, porque nuestra idea es estimular la lectura. Así que ya lo saben, vamos a estar en contacto. Si ustedes quieren colaborar con nosotros, por interno conversan con nosotros. Así que se les quiere y esperamos que nos apoyen en esta idea. Nos vemos. Hola amigos de LDP Magazine y Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Como saben, fuimos invitados a participar, a hacer este llamado para el mapeo de la historieta chilena. Estamos colaborando de todo corazón. Muchas personas han tenido problemas para inscribirse y no comprenden cuál es el sistema. Este es bastante simple. Si ustedes ven este banner que se ha puesto en bastantes partes, hay que simplemente escanear el código QR para que ustedes lo hagan directamente desde su celular. Pero como esto ha sido un poquito engorroso para algunas personas, tratamos de ayudar y haciendo un link directamente. ¿Cuál es este link? Ahora lo van a ver ustedes. Para eso, en nuestra página www.ldp Magazine hemos puesto este link directo para la página de inscripción, y esto es de manera bastante fácil. Simplemente ustedes se van a nuestro banner, vuelvo a repetir, está en www.ldpmagazine.com, inscripciones, mapeo de la historieta chilena, y hacen clic justamente en el botón naranja que dice inscríbete aquí y te va a redireccionar justamente donde comienza esta encuesta y este mapeo. Esto es sencillamente lo que tienen que hacer. Hacen clic en realizar la encuesta y inmediatamente empieza a aparecer esta entrevista, que les va a pedir su nombre, apellido, correo electrónico, número telefónico, etcétera. Todos sus datos, todo esto que ustedes han estado por años trabajando en noveno arte, ya sea como dibujante, escritor, entintador, guionista, etc. Esto también va para los investigadores, periodistas, medios especializados, inclusive aquellos que también comercializan noveno arte. Así que ya lo saben, amigos míos, esto es bastante simple de realizar. Entonces, la invitación ya está hecha para que ustedes puedan inscribirse desde ya. Así que no olviden, amigos míos, estamos tratando de ayudar en lo mejor posible a esta campaña, tratando que esto sea lo más fácil y directo para ustedes. Así que se les quiere, se les aprecia y tenemos un par de meses para llenar esta encuesta. Pero entre más rápido la llena, va a ser mucho, pero mucho mejor. Nos estamos viendo, inscríbanse, hasta pronto. Hola amigos de LDP Magazine, estamos acá desde Play Kingdom, donde hoy 26 vamos a sortear las 3 poleras para el
ganador de nuestro concurso de Mundo Viñeta Más Allá del Manga y los Superhéroes. Me acompaña acá nuestra modelo Colette, la cual nos está acá sujetando una de las tantas muestras de lo que ustedes pueden pedir, porque estas poleras son a elección. Sí, correcto. Y acá tienes una tú justamente de Death Note. Ya, chiquillos, sí. Ya. Sí, el ganador de estas poleras, amigos míos, es Gabriel Azócar. Gabriel, contáctate con nosotros por interno y él respondió bastante bien la pregunta, que era nombrar 3 dibujantes que hayan estado con nosotros durante los programas de Mundo Viñeta Más Allá del Manga y los Superhéroes durante el 2024. Ello fue Diego Maya Medina, Luis Peña Medina y Rodrigo Elgueta. Así que, amigos míos, felicitaciones a Gabriel. Acércate a Play Kingdom, donde te van a atender muy, pero muy bien. Ya, estamos conectados con Cata. ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Oye, vengo de un viaje, pero fenomenal. Estuve acompañando a los alumnos de la UTEM de Gestión en Turismo. Visitamos la iglesia de Capuchino, donde aparte de hablar de la arquitectura y un poco de la historia, cómo llega acá a Chile, estuvimos hablando sobre exorcismo, sobre fenómenos de tipo mental que se confunde con lo paranormal, tipo telequinesis y cosas así. Y muy abierto el padre, uno piensa que uno va a ir a una iglesia y te van a hablar solamente del Padre Nuestro, el Espíritu Santo y la Santa Biblia, pero el padre fue muy ameno y nos habló muy claramente qué es un exorcismo, cuáles son los fenómenos que son de carácter de mentales, cuáles son los que podrían considerarse paranormales, entre comillas. Estuvimos hablando de varias cosas de ese ámbito y, como te digo, para los chicos que tenían una visión de que los padres solamente hablaban de la Santa Biblia, el Padre Nuestro y el Ave María, se llevaron una gran sorpresa, ¿ya? Y fue bastante constructivo. Además que nos habló del cementerio que hay dentro de la misma iglesia de Capuchino, ahí en Camin con Catedral. Y después de eso nos fuimos al Teatro Novedades, donde también conocimos la historia del teatro, su época de oro, recorrimos lo que tú no te imaginas y finalmente hicimos unas pruebas porque la ruta era de turismo de intereses especiales, es decir, lugares encantados y cosas así. Hicimos algunas pruebas de estas parafonías, trabajamos con una K2 y fue bastante entretenido y también educativo. Lo tratamos de tomar no desde el punto de la sugestión, a pesar de que hicimos un ejercicio, pero era para que los chicos supieran cómo se desarrolla, porque ese no era el fin de andar cazando fantasmas, sino que era aprender de qué se trata todo esto y que detrás de un lugar que se dice encantado siempre hay una historia y la historia tiene que tener coherencia con los elementos que dicen que se pasean en el lugar. Si no, es más de folclore que siempre está quitando y poniendo de las historias originales. Una visita bastante amena. Ahí está el afiche, ya, o sea, no el afiche, sino que el panfleto que nos entregan con la historia del teatro, la bienvenida, etcétera, etcétera. Así que de ahí venía yo, ya, y venía pero directo a LDP Magazine, donde vamos a hablar hoy día de los cinocéfalos, ya, que son muy parecidos a los hombres lobo, pero no son lo mismo. Y vamos a hablar también de los orejones. Súper bueno el tema. Oye, antes de comenzar, te voy a hacer una pregunta a propósito de lo que le explicaba el exorcismo el padre. ¿Cómo ellos te explicaban, creo que les explico, cómo descubren lo que es un exorcismo de verdad, que necesita hacerse un exorcismo de verdad, a que no sea una enfermedad o un problema mental
o una depresión que lo está atacando. ¿Cómo hacer la diferencia? ¿Le explicó el padre o no? Sí, obviamente. Bueno, él estuvo en Italia haciendo un seminario y estuvo en otros lugares más. Se llama Pastor Salvo. Ese es su Ya, nombre, no es que sea pastor, su nombre es pastor. ya. Y es de la Así que, congregación de capuchinos, es un hombre ya de 80 y tantos años, va a cumplir 90. ya, Y él nos explicaba de que en este seminario que él hizo, le decían, y es lo que sale también en un libro que yo siempre recomiendo, Demonios y Psiquiatría de Armando Roa, donde relatan el caso de Carmen Marín. Lo primero que se hace cuando llega una persona con estos aparentes síntomas de posesión, es inmediatamente hacerle exámenes médicos y psiquiátricos, ¿ya? Después de eso se les hace, también se evalúa a la familia, porque puede ser que la persona no tenga una enfermedad esquizoide, pero sí que haya sido psicoseada por la misma familia. ¿Qué es lo que me pasó a mí cuando tuve que hacer la práctica en el Roberto del Río, ahí en Independencia? Y que teníamos el caso de un niño, que el niño veía el demonio, incluso intentó suicidarse porque el demonio le quería arrebatar el alma, pero el ya. niño no tenía una enfermedad de base, sino que la madre era evangélica extrema y Mm, la madre lo dejó psicoseado y el niño veía el demonio en todas partes. Date cuenta que ni siquiera lo dejaba ir al colegio porque en el colegio los compañeros podían llevarlos por el mal camino del demonio. Y el padre, porque el padre se había separado de la mamá justamente por el fanatismo religioso de ella, se da cuenta de que su hijo había tenido varios episodios crítico y un intento de suicidio, y el padre, junto con otros familiares, le roban el hijo a la mamá y se lo llevan al psiquiátrico. Allí la señora, por medio de una orden del juez, retira al niño diciendo de que se lo habían secuestrado y se lo lleva a la casa y el niño vuelve con los episodios y vuelven a internarlo otra vez, ahora sí con cero posibilidad de que la madre lo pudiese rescatar. Pero a lo que quiero llegar es que existen dos posibilidades. Uno, que tenga la enfermedad de base, ¿ya? Y lo otro, que la persona sea inducida a un cuadro psicótico mediante la sugestión u otros elementos externos, ¿ya? Pero hay que hacer esa evaluación antes de determinar si es candidato a un exorcismo o no. Una vez que se perfecto. tiene clara esa área, se empieza la evaluación para determinar el nivel de, entre comillas, posesión que puede tener el individuo para poder enviar una carta a las autoridades eclesiásticas correspondientes que autoricen el exorcismo de la persona. Es un proceso largo, pero que hay que hacer para evitar después incidentes lamentables, porque antiguamente cuando no existía la psiquiatría, o eras enfermo de histeria, ya, por los humores, los líquidos de la persona, o lo que podías tener era efectivamente un caso de posesión, pero no pasaban por el lado psiquiátrico y muchas veces la gente fallecía en estos procesos ya, tanto médicos como por el lado de eclesiástico, y en realidad nunca estuvieron procesos, sino que tenían algún síndrome o algún trastorno mayor. Súper, súper. Ahí me quedó más claro. Sí. Oye, te tengo novedades. Mira, Diga, entre las novedades, ¿te acuerdas que nosotros habíamos solicitado a la Biblioteca de Providencia celebrar la noche de San Juan? sí, Nos dieron el ok hoy día, así que está confirmado y van a hacer una excepción, porque tú sabes que las bibliotecas no funcionan los días lunes. claro. Y el día 23 de junio, que en la noche de San Juan, va a ser efectivamente lunes. Así que
por el aprecio que nos tienen y la confianza, ese día va a funcionar la biblioteca especialmente para esta actividad. ¿Qué te parece? Fantástico, hay que prepararse ahí con todas las actividades, hay que comunicarse con los amigos participantes. Yo, tú sabes que siempre estoy a disposición, así que vamos dándole para adelante nomás. Y hay que llevar un saco de papas. Un saco de papas, sí. Lo que sí, estás confirmada tú, está José Luis Flores, Ingrid Guzmán y Berna, si no me equivoco. Así que yo creo que con esta última hay que volver a retomar el tema, pero yo creo que con la gente que ya estamos vamos a hacer un muy buen programa. Así que es. Ya, comencemos a hablar de este tema de los cinocéfalos y los orejones. Sí, yo busqué mira, imágenes, no encontré. ¿No encontraste? No encontré imágenes, busqué, no encontré. Bueno, yo te voy a ir mostrándote las que yo tengo en mi libro. Tengo muy pocas también, no son muchas. Tengo que sacar al gato de arriba del libro, sí, se me va a enojar, ¿ya? Pero vamos a hablar de los cinocéfalos primero. Los cinocéfalos son unos seres que empiezan a tener gran repercusión en los grabados de la Edad Media, ¿ya? Pero que existirían de antes, según los mitos, según las leyendas, sobre todo nórdicas. Estos seres serían con cabeza de perro, ¿ya? Y por eso es que los confunden con los hombres lobo, pero tienen patas de cabra, ¿ya? Y algunos tienen un solo ojo, dependiendo de quién cuenta la historia, son las variaciones, pero definitivamente son seres que tienen patas de cabra y cabeza de perro. Eso sí, son antropófagos. Ellos comen carroña y comen carne humana. Hay algunos escritos que, por ejemplo, de Alessandro Becci, que escribió una adjunta en la edición Veneta de Botero de 1662, en la que incluye un grabado de un ser que habría sido encontrado en la provincia de Santa Cruz, en Brasil. Eso, una vez lo hablamos cuando estuvimos viendo el tema de las sirenas, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Las sirenas del Amazonas, de esas. Bueno, esas están cerca también de la zona de Santa Cruz. Y parece que acá es donde se refugian todos estos seres míticos dentro de la selva amazónica, lejos del alcance de los hombres, aunque claramente el ser humano ha ido ganando territorio, ¿ya? Pero acá habrían encontrado, según los grabados, algunos de estos especímenes. Se trata de un engendro, y aquí viene la descripción, con piernas de chivo y cabeza de perro, que según la descripción que acompaña al grabado, figuraría también en la historia natural de Plinio. El texto aclara que este endriago aullaba y vivía de la carroña y de la carne humana. Referencias a él se encuentran también en el diario de Colón, que dice en sucesivos pasajes que a lo lejos de lo que es ahora Cuba, había hombres con hocicos de perro que comían a los hombres y que en este tomando uno lo degollaba y le bebía la sangre y le cortaba su natura. El 26 de noviembre, ya, y aquí le voy a pedir a mi gatita que salga un poquito, vuelve a anotar el mismo Colón, que toda la gente que hasta hoy ha hallado y que tiene grandísimo temor de los caníbal o canima, decían que tenían sino un solo ojo y la cara de perro, que es la variación que yo te digo. Pero con la reflexión del almirante Colón, que ellos claramente estaban mintiendo, porque hasta donde él había recolectado, estos famosos cinocéfalos, como los llamaban,
nunca tuvieron un solo ojo, sino que tenían los dos. El resto de las características eran totalmente reales. El cinocéfalo es un tipo medieval, lo que te había comentado, y que figura también en el mapa de Erenford y se funde con las historias de los gigantes, con las historias de las sirenas, que yo ya te había comentado, y también hay una representación de ello en el tímpano de la Basílica de Besalay, junto con el gigante de Christophorus. Así que hay registro ya en grabado y algunos testimonios. No, mi amor, si no te puedo subir acá. Hay algunos testimonios ya de que habría posiblemente existido este famoso cinocéfalo. Y yo te voy a mostrar acá, ahí, no sé si se alcanza a ver. Ahí sí, está. ahí lo veo. Ahí está, eso es un cinocéfalo. Si tú te fijas, tiene las patas de chivo y la cabeza de perro. Y por acá, más chiquitito, ahí me voy a acercar un poquito más, a lo mejor. Ahí están nuevamente. Son distintos al hombre lobo, que el hombre lobo, y lo hablaba yo en otro programa de otro canal, el hombre lobo nace, y mira, te voy a mostrar otra figura más, que es más grandecita. Ahí está. Ya, el hombre lobo es una metáfora, ya, una metáfora que se hizo leyenda. Es la metáfora del hombre primigenio, el hombre natural, que se hace hombre sabio, pasa de la bestia a el civilizado. Esa sería la metáfora original de la existencia del hombre lobo en las leyendas de carácter nórdicas sobre todo, o paganas, como le decían los cristianos, ¿ya? Y que después, con el tiempo, se va a transformar en la leyenda hollywoodense que nosotros conocemos, que es un hombre que se transforma y que devora a otros hombres y que con la mordida los contaminan como si fuera un virus. Eso es parte de la fantasía moderna, pero el hombre lobo original es una metáfora del desarrollo al hombre trascendental mediante ya trabajos de introspección, los famosos retiros espirituales que le llamamos ahora, que eran pruebas de hombría, y también hay temas de linaje, ¿ya? Los más nobles podían tener este gen ya de transformación porque estaban más cercanos a lo divino o a las respuestas. Entonces hay todo un círculo en torno a la verdad, al origen del hombre lobo, más allá de la leyenda, sino que sería una metáfora. En el caso del cinocéfalo es distinto. El cinocéfalo no tiene esta metáfora entre uno y otro porque es un conjunto de elementos entre lo pagano y lo cristiano. El hecho de que se le figure con patas de chivo habla de algo demoníaco, ¿ya? Y que tenga esta forma de hombre perro hacia arriba, de la cintura para arriba, sería lo que va quedando de las leyendas paganas, las leyendas que venían de los pueblos celtas, de los germanos, de esos lados, y que lo hacen un conjunto. Ahora, es interesante también mencionar por qué al diablo se le figura con patas de chivo. ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Desde cuándo el diablo tiene patas de chivo? Porque el diablo, bueno, hay que hacer una diferencia. Está Lucifer, Satanás y el diablo. Son tres personajes distintos. Lucifer se lo ha mencionado solamente 2 veces en la Biblia. Correcto. Satanás sale mencionado varias veces. Y el diablo son demonios, ¿ya?
Pero ojo, la palabra demonios, demos, deriva del griego que significa genio. Por lo tanto, son espíritus que no son ni buenos ni malos, simplemente reaccionan al medio a lo que se le presenta. Esto, en la cultura judeo-cristiana, que existan estos genios, estos espíritus, que no eran almas ya cristianas, les van a cambiar el significado de genio en demos a el de demonio como lo conocemos ahora, como una entidad negativa cercana al demonio, al diablo, ¿ya? Diablo viene también del término demonio, son espíritus oscuros. En cambio, Satanás es el opositor, ¿ya? Que es muy distinto al demonio. El demonio actúa por instinto, ya generalmente negativamente, porque las personas que son propensas a la sugestión y que actúan mal en la vida son generalmente las que están propensas a caer en la tentación. Nunca va a caer en la tentación un cristiano, es muy difícil que ocurra eso, ¿ya? Pero Satanás es el opositor, es el que se opone a las reglas impuestas, pero no en la misma categoría que el demonio. Y Lucifer es el hijo pródigo, ya es el hijo que tiene que salir del paraíso de su padre y que está la promesa de que si este hijo se arrepiente, puede volver a la casa. Y Lucifer es más bello de los ángeles. Entonces, ¿cómo podría ser en la Edad Media que juntaban todos los conceptos en uno solo? ¿Cómo puede ser de que el ángel más bello tuviera patas de chivo? La explicación está en que dentro de las pocas fiestas paganas que se seguían celebrando luego de la imposición del cristianismo estaban los famosos aquelarres. Los aquelarres todos los conocemos como estos encuentros de mujeres brujas, ¿ya? Sí. Eso es lo que nos dicta la cultura popular. Pero los primeros aquelarres dentro de la era cristiana eran festividades de mujeres que buscaban espacios para sentirse libres en una sociedad que era muy privativa de la mujer. Entonces, ¿dónde se podían sentir más libres? En los bosques. Y en los bosques ellas hacían uso de ungüentos, alucinógenos y otras cosas más. O sea, lo iban a pasar chancho. Y de ahí las mujeres pensaban de que volaban y todo lo demás. Y siempre acompañada de un buen asado, porque como hay que tener una fiesta sin asado. Y se llevaban a un cordero, se llevaban a una cabrita. ¿Qué pasa con esto? Los sacerdotes miraban esto y se acordaban de las fiestas al dios Pan, al dios Baco, que hacían los romanos, en donde, las sacerdotisas de Atenea o de Hera, que eran comunidades de mujeres que se refugiaban en los bosques en medio de la naturaleza y que se llevaban animales para el sacrificio. Y los animales que se llevaban eran chivos, eran cabros. Y el que oficiaba porque se decía que estas mujeres eran acompañadas por las ninfas, las sacerdotisas de Artemisa o de Diana, dependiendo si es griego o romano. Y las ninfas siempre eran acompañadas de los sátiros. Esto es en el mito. En la realidad, las sacerdotisas llevaban los chivos para ofrecerlos en sacrificio. Entonces, al ver esto el cristiano, pensaban de que el chivo o la personificación de Pan era el mismísimo demonio. Y por eso es que el demonio empieza a dejar esa forma humana ya que tenía originalmente y empieza a tomar la forma que le vemos hoy en día, que es esta cabeza de chivo con grandes cuernos, patas de chivo y el resto totalmente humano. Así es, y se para en dos patas y cobra forma humana de ver. Sí. Entonces, es todo un conjunto de elementos que ha ido mutando en el tiempo y estos cinocéfalos también es la fusión
de las leyendas del licántropo europeo, ¿ya? O el hombre lobo, que en realidad era una metáfora, y el tema de las patas de chivo es ya más de una cultura distinta, pero que se van a entremezclar generando este ser de esta nomenclatura, y que va a ser muy temido por el hecho de que eran antropófagos. Así es. Y hematófagos, las dos cosas al mismo tiempo. Sí, mira, Cata, tenemos hemos hecho 2 especiales justamente de licántropos en LDP Magazine, en nuestra revista virtual. Aquí la pueden ver y leer toda la gente que quiera en www.ldpmagazine.com. Así que ahí están las 101 revistas que hemos publicado. Estamos trabajando en las 102 en este minuto. Y pueden ver, como les digo, 2 especiales que ya hemos sacado con respecto al tema de los licántropos, y más un par de programas que hicimos con José Luis Flores, que también lo pueden topar en YouTube, y hemos hablado de cambiaformas, y también hemos hablado del tema de hombres lobo. Así que los dejamos invitados a conocerlo, ya visitarlo. Y por acá está llegando gente, que bueno. Juan Carlos Hernández dice: hola, buenas noches amigos de LDP Magazine, un gran abrazo desde Peñalolén. Un gran abrazo para ti, Juan Carlos, y qué gusto verte, que nos habíamos visto hace varios días acá en el programa. Qué rico verte acá conectado. Ya, continuamos. Bueno, a los amigos que están conectados, acuérdense siempre de las 3 reglas. Deje su like, comparta y comente. Eso es lo único que se pide. Así es. Oye, ahí ya partimos con el primer personaje que yo habíamos anunciado, los cinocéfalos. ¿Qué te pareció esto? Es importante, yo siempre digo lo mismo antes que tú hables, siempre digo lo mismo, las leyendas y los mitos no hay que tomarlos literal, hay que ver las metáforas que hay detrás de ellos. Por ejemplo, el licántropo es una metáfora, ¿ya? Si bien el ser folclóricamente figura, cuando uno va un poquito más atrás, ya de dónde se origina, para que esto se transforme en parte del folclore, nos damos cuenta de que es una metáfora, ¿ya? Y en el caso cuando uno va viendo las variantes que hay en las leyendas, nos encontramos con este ser, el cinocéfalo, ya que hay poca documentación sobre él, pero en aspectos físicos hay algunas diferencias, y que si uno es estudioso va a comprender inmediatamente que no es un hombre lobo, como yo he visto algunos grabados que colocan hombre lobo y colocan un cinocéfalo. Y yo me quedo callada, pues ¿para qué voy a estar dando cátedra? Pero hay gente que comete el error, y de tanto cometer el error se convierte en una regla y se pierde la riqueza del folclore original. Por eso hay que estar siempre atento, ¿ya? Y cuestionarse de dónde salió esto y empezar a averiguarlo, para que no nos vayamos en el engaño y vayamos conservando la ricura de las leyendas, los mitos y el folclore original. Ahora sí, Roberto, diga lo que tenga que decir. Sí, no, me hiciste acordar, o sea, yo me acordé en este minuto donde aparece un cinocéfalo, pero es un mutante, aparece en el Incal de Alejandro Jodorowsky con Moebius. Ahí aparece uno citado y nombrado, así que, y es parte de la trama. Entonces, como tú dices, efectivamente cuesta mucho encontrar imágenes que estoy buscando y no encontré para poder hacer la promo del programa. Una verdadera lástima. A ver, ¿qué nos están comentando los amigos por acá? Nos dice: la pega y la mala señal son las causantes. Ah, pucha, Juan Carlos, una lata que te esté pillando la tecnología. Igual creo que el hombre polilla podría asociarse a la licantropía. Según mi opinión, claro, no sé no, el hombre polilla cabe dentro de otra categoría. Más adelante vamos a hablar de eso. Ya de a poco voy a ir avanzando en estos seres de la América mitológica, la América legendaria, con la que se encontraron los primeros exploradores de Colón en adelante, 1540
1540, 1552 en adelante, y seres de los cuales aún se acusa avistamiento, como por ejemplo los plemias, ¿ya? Que mi papá le dijeron, oiga, vaya, y porque aquí en la región tanto estuvimos viendo unos seres que son sin cabeza, los acéfalos o cefalíes. Y hay gente que todavía ve estas cosas y uno dice, ¿y será verdad o no será verdad? Sí. ¿Te acuerdas que los famosos bolillas, si no me equivoco, también se vieron por acá como en los años 90? Fueron unos edificios, si no me equivoco. Sí, ahí había gente que hablaba de el hombre polilla y habían otros que hablaban de las gárgolas. Los primeros avistamientos fueron en el Parque Bustamante y al mismo tiempo desde un departamento, unos chicos en la comuna de Las Condes grabaron como un ser alado pasaba de una azotea de un edificio a otro, pero eran edificios que estaban a considerable distancia. El tipo voló para posarse en el otro edificio y eso fue casi al mismo tiempo. En el Parque Bustamante fue a la altura de la parroquia italiana, muy cerca de donde está el departamento de un muy buen amigo de mi papá, Hugo Cepeda, ¿ya? Y fue un revuelo, salió en las noticias, hubo un tercer avistamiento, pero eso eran los que llaman seres gárgolas. El hombre polilla es más bien de carácter nocturno y se diferencia de los que vieron estos chicos en distintas comunas. Por ejemplo, en los ojos. El hombre polilla tiene unos ojos brillosos, adaptados para ver en la oscuridad. En cambio, la gárgola es más grotesca, pero carece de estos ojos y tiene otras particularidades también. Sí, ahí me hizo recordar un poco a los shirigami japoneses, cuando vi esta imagen de saltando esta criatura dentro de los edificios. No sé si a ti te hizo esa remembranza. Sí, no, hay cosas bastante interesantes y por eso que a mí me gusta el mito y la leyenda, porque más allá de ser un cuento o una historia muy bien contada, te da a veces a pensar. Cuando estuvimos viendo el tema de la sirena, habían hasta padres que habían bautizado a sirena, que las veneraban, o sea, Santa Marina, en un poblado, ¿te acuerdas? Que la tenían en una pecera, la gente le iba a pedir favores, se hizo hasta cristiana y después le dieron Santa Sepultura, una sirena que había sido encontrada en otro lugar, que la midieron, la pesaron y se murió porque no sabían qué darle de comer, le llevaban carne, le llevaban fruta y ella comía puro plancton. Entonces se les murió, po. ¿Qué más iba a poder resistir? Entonces, y uno dice, y bueno, si ellos descubrieron eso, a lo mejor es verdad. Entonces, ahí es donde a mí me pica la curiosidad de estos seres que se dicen que alguna vez existieron. Algunos pueden ser muy fantasía, eso yo no lo pongo en duda, pero ¿cuántos de ellos son realidad? Sí, mira, acá Juan Carlos nos dice, espérate, dice, las gárgolas podrían ser mutantes, o sea, de noche se materializan en carne y hueso. Hemos hecho dos o tres programas hicimos sobre las gárgolas, ¿te acuerdas, Cata? Sí, y dice, y luego vuelven a los edificios, donde permanecen de concreto o mármol. Un amigo peludo, está cerquita de Alfaro. Sí, acá está Sombra Gris. Así que. Bueno, ahí que habla nuestro amigo de Peñaflor, es una mezcla, es muy de la fantasía de la serie Gárgolas que dieron un tiempo en el canal 13. No sé si tú te acuerdas. Sí, inclusive está en el canal Disney. Ahora llegó la Lirio también. Sí, vaya para allá, Lirio. Vaya. Bueno, ¿qué sucede? Sí, hay una leyenda. Mira, la serie Gárgola de Disney es curioso porque es bastante seria para ser los años 90.
como que se desmarca más o menos del tono familiar infantil, lo que era Disney, con un tono mucho más interesante, adulto y oscuro a minutos. No sé si a ti te dio esa sensación la serie. Sí, era menos infantil que otras series que yo ya estaba acostumbrada a ver, pero está muy cerca del origen de la gárgola. El origen de la gárgola tiene que ver con la leyenda rusa de San Cirilo o con la leyenda europea medieval de San Jorge. Y esto es una metáfora que, nuevamente, volvemos al tema de las metáforas. Es una historia que se cuenta mucho en mi ruta, cuando hacemos la ruta de las criaturas de la ciudad, por ejemplo, o hacemos otras rutas en las que tenemos que pasar por casas donde está el escudo de San Jorge como talismán protegiendo la propiedad, en una época en que era el boom del espiritismo aquí en Santiago. Entonces, para evitar de que las almas de los difuntos invocados en estas sesiones entraran a las casas de los cristianos puritanos, colocaban el talismán de San Jorge. Pero, ¿qué dice la leyenda de San Jorge? Que es parecida a la de San Cirilo, en cómo se cuenta, ya, Cirilo es ruso, en que había una población, una aldea, en la época medieval, y había un dragón que hacía casi imposible acceder a la única fuente de agua que tenía esa zona. Entonces los aldeanos, para poder burlar al dragón, dejaban a un cebo. El cebo era un niño o una mujer. Tenía que ser virgen la mujer. Y cuando el dragón bajaba a buscar la presa para devorársela, la aldea corría con ollas, con lo que tuvieran, llenarlas de agua y volver lo antes posible a la aldea. Y así lo tenían que hacer cada cierto tiempo. El problema es que se estaban quedando sin niños y sin mujeres. Por lo tanto, el alcalde, junto con el padre de la iglesia, deciden levantar ¿cómo que se llama esto? Cuando te ofrecen algo, si haces un trabajo, una recompensa. Una recompensa. Una recompensa para aquel caballero que fuese capaz de derribar al dragón. Muchos lo intentaron, pero no tuvieron éxito, hasta que de pronto aparece Jorge, al que después le van a llamar San Jorge. Él llega y ve en el camino cantidad de esqueletos, armaduras y cosas. Llega al pueblo intrigado y pregunta qué es lo que estaba pasando. Le contaron y él dijo, ya, ningún problema, yo quiero esa recompensa. Dejen la lista, lo único que necesito es un cebo. Pero ¿cómo le dicen un cebo si ya no queremos seguir sacrificando ni a nuestras mujeres ni a nuestros niños? Y le dijo, no, pásenme un cerdo. Y el cerdo lo visten como si fuera un humano. ¿Tú has escuchado alguna vez llorar un cerdo, Roberto? He escuchado llorar un cerdo también. He escuchado llorar un gato. Mi gata, mira, mi gata, que ya no está con nosotros, porque ella falleció para el 2010, cuando fue el terremoto del 27F, la gata se puso a llorar antes, y era escuchar un bebé como lloraba. Yo nunca había escuchado un gato llorar así. Bueno, los cerdos, para los amigos que no saben, los cerdos lloran como niños, como bebés. Así es, por eso me acordé. Y bueno, colocaron el cerdo como cebo, el dragón piensa que es un niño, lo toma y de una meseta cercana, San Jorge estaba esperando montado en su caballo y se lanza sobre el lomo del dragón. Toma a este dragón, le clava la lanza o la espada, depende de la versión, en la escama que lo debilitaba y una vez teniendo al dragón herido, se desliza entre su cuerpo para poder darle el estoque final y lo mata.
el cuerpo del dragón es llevado luego hasta la aldea, donde se hicieron el mejor asado de su vida, y lo único que no pudieron reducir fue la cabeza, que seguía guturando algo muy parecido a un ácido, y la dejaron colgando primero en medio de la plaza. Luego se la llevaron al ayuntamiento y finalmente quedó en el frente de la iglesia, con la intención de recordar que el demonio no podía acercarse a los que eran fieles a Dios, y que por eso que lo colocaban en la iglesia, para ahuyentar a los demonios, porque adentro de ese templo solamente podía existir Cristo. Ahora, ¿cuál es la metáfora de esto? En la Edad Media, tú sabes que la mayoría de la gente, a diferencia de la Edad Antigua, que todos sabían leer y escribir, en la Edad Media no. En la Edad Media solamente los nobles ya y los comerciantes tenían esa posibilidad de aprender a leer, escribir y saber de números, pero había que educar religiosamente a la población, y lo hacían a través de iconografía, ya fuesen pintadas, ya fuese en mosaico o esculpida. ¿Qué pasaba cuando te mostraban la figura de Miguel Arcángel enterrándole una lanza a un hombre alado, en una imagen grotesca y violenta? Los niños se asustaban, la gente adulta que era susceptible a todo esto también le tenía reacciones adversas. Entonces, inteligentemente la iglesia dijo, bueno, no podemos seguir mostrando esto porque la gente se espanta, con algo tenemos que educarlo, y nace la leyenda de San Jorge, que es lo mismo y que después transforma en la historia de Rapunzel, ¿ya? Con sus variantes. Entonces, ¿cuál es la metáfora? ¿Qué significa? El agua, el lago, es la vida eterna, ¿ya? El niño y la mujer virgen es la inocencia que debemos buscar y proteger en nosotros mismos. El dragón es el demonio o la tentación. San Jorge es el creyente. La espada o la lanza es el poder de Dios. El caballo es el medio, es decir, la iglesia, ¿ya? El cerdo, y aquí hay que recordar la parábola de Legión, cuando Jesús se acerca al poseído y le dice, dime tu nombre, y le lanza un nombre de un demonio. No, dime tu nombre, y sale otro nombre, y al final le dice, ¿quiénes son ustedes? Nosotros somos Legión. Y para no perder, Jesús hace un exorcismo expreso en ese momento, y esto es lo que pasa en todos los exorcismos, por eso que siempre dicen, cuando se lleva a cabo uno, que nadie debe estar en la habitación, tampoco las mascotas y tampoco juguetes, porque el demonio, el espíritu que está poseyendo a ese humano, va a tratar de entrar a otro cuerpo humano o animal, en el caso de los animales o los juguetes temporalmente, mientras busca otro cuerpo huésped, y en el caso de los cerdos, en la parábola, los demonios, para no quedar perdidos, le dicen, ¿podemos ocupar ese rebaño de cerdo? Y Jesús le dice que sí. Por eso que hay algunas culturas religiosas que no comen carne de cerdo, ¿ya? Porque es un animal que no era interpretaciones de la gente, no era bien visto por Jesús, porque siempre todo lo tiraban los cerdos, ¿ya? Y los cerdos después se terminan desbarrancando, vaya a saber uno a dónde llegaron esos espíritus endemoniados, pero ocupan aquí el cerdo justamente para desviar la tentación a otro punto, que es el cerdo, ¿ya? Y así liberarse de ella. Las gárgolas, ya te expliqué ya dónde quedó la cabeza y que le da el origen a la gárgola. Gárgola significa que gutura algo, ¿ya? Y en los templos están las gárgolas porque guturan el agua que reciben las canales de las aguas lluvias. Así es. Oye, Juan Carlos nos está diciendo por acá. Con todos estos símbolos dice, el creyente, por el poder de Dios y por medio de la iglesia, es capaz de vencer la tentación
ya para poder proteger su inocencia y tomar del agua de la vida eterna para volver a la diestra del Padre. Esa es la metáfora en total de esto y que es la leyenda que después origina la historia de las gárgolas. Súper bueno. Oye, Juan Carlos nos dice por acá, dice, en Europa muchas mansiones en sus partes altas tienen gárgolas sólidas de metal o mármol. Son bastante aterradoras las gárgolas y enigmáticas. Claro. Dice, es curioso, Mira, los ahí gatos hay logran emitir fenómenos. sonidos muy increíbles. Después nos dice, bueno, se dice que los gatos pueden ver cosas que los humanos no podemos ver. Y los de los cerditos no lo sabía. Son animalitos tan lindos. Así es. Ya, ahí hay varias cosas que menciona nuestro amigo. Hay mansiones en Europa que sí, efectivamente, hay dos fenómenos. Uno, está la moda de tener estos, no todos los elementos que decoran una mansión son gárgolas. Las gárgolas son solamente las que guturan las aguas lluvias, ¿ya? Los otros son grotescos, son frisó, son ornamentos ya de la fachada arquitectónica. Esa es la primera cosa que hay que hacer diferencia. Y lo otro, las más antiguas mansiones o castillos podían tener gárgolas porque dentro de estos mismos recintos tenían sus propias capillas los dueños. En los castillos feudales hay una capilla y obviamente podría estar la opción de tener gárgolas siguiendo esta costumbre basada en la leyenda que yo te conté. En las mansiones también se da esa posibilidad. De hecho, el Palacio de la Moneda, no sé si alguien ha ido al Palacio de la Moneda, pero en el Palacio de la Moneda hay una capilla también incorporada. Aunque eso nunca se ocupó como casa habitación, era el lugar donde se acuñaban las monedas al principio, después tuvo una bifuncionalidad, para el lado de la Alameda funcionaba lo que era el Palacio de Gobierno y para el otro lado, donde está la entrada bonita, funcionaba donde se acuñaban las monedas, ¿ya? Pero tenía una capilla y a la usanza de los palacios antiguos. Y yo conozco otros lugares donde habían reservas de palacios. La casa de la casa de la Quintrala tenía un oratorio, la que está ahí, la que estaba cuando existía la casa de la Quintrala en estado 215. Las familias adineradas ya acostumbraban tener un oratorio, una pequeña capilla, y los padres le permitían llevarse en custodia por unos días algunas figuras religiosas. Por eso es que en la casa de Beatriz Ahumada se hablaba de que se llevaba a la Virgen del Carmen, por mencionarte algo. La Quintrala tuvo en su casa al Cristo de Mayo y era porque se los llevaba, porque eso marcaba estatus y la gente, cuando se llevaban una figura religiosa para tenerla en custodia, los dueños de casas tenían por obligación que abrir las puertas de su casa y eso permitía ya que la población fuere a rendir honores, ya a venerar esa figura, pero al mismo tiempo iba viendo cuán poderoso era la persona que tenía la figura a través de lo arreglado que pudiese estar el recinto domiciliario. Sí, oye, me estaba acordando que, espérate, que estaba buscando el nombre aquí para no equivocarme, en la abadía de Paisley, esto en Escocia, encontramos que hay una imagen de un alien, el de H.R. Giger, la criatura cinematográfica que asoló el cine en 1979 y hasta el día de hoy es totalmente un ícono del cine de ciencia terror. La tenemos presente ahí y muchos piensan que es mucho más antigua, pero no, es parte de la reconstrucción, porque se sigue trabajando en esta catedral y se le han incorporado ciertas figuras icónicas modernas. Y pasa algo muy similar también las puertas de Ramos de la Catedral Nueva, esto es en España, que también tiene
un astronauta y también tiene una imagen Sí, de Darth Vader son y un alien también, otro nuevas. alien mandando vueltas. Sí, son completamente nuevas. Mira qué bueno que lo mencionaste. Yo esos datos los conocía, pero la gente ve y piensa de que todo el edificio y todo lo que tiene es antiguo, pero no es así. Oye, No. pasemos ahora a los orejones. Me parece, pasemos a donde... Me acuerdo de la orejona, ¿te acuerdas la historia de la orejona? Pero bueno, esa es otra cosa. Y acá Juan Carlos nos pregunta, dice, o sea, ¿las gárgolas eran, por así decirlo, una señal de estatus? Para algunas personas, no señal de estatus, pero sí cuando los castillos feudales tenían incorporada la capilla, los palacios, los castillos, no feudales, sino que un poquito más modernos, también tenían sus capillas y ya existía esta leyenda, fueron incorporándolo porque era la advertencia de que el demonio no podía entrar en ese lugar porque iban a ser vencidos, porque ahí solamente estaban los creyentes y puros de corazón. Así es. Ya. Así que no es tanto como estatus, ¿ya? Pero sí te ponía de manifiesto cuál era tu posición. Ahora, hablemos de los orejones. A propósito de basílicas, iglesias, la basílica de Vézelay del siglo XII tiene a unos orejones. Te voy a mostrar la imagen ya que tú no encontraste. Yo las tengo acá. A ver si se alcanza a ver. Ahí está. Ahí están, sí. Ahí. Ahí está. Ya. Ahí tenemos unos orejones. Ahí también es una orejona americana. Y por acá tenemos a otro orejón. ¿Te fijas? Ya. ¿Qué pasa con los orejones? Que también parecen ser fantasía, pero vayamos viendo qué nos dicen ya los exploradores y los historiadores. Dice, se menciona por primera vez la existencia en América de hombres de grandes orejas en el itinerario de Grijalva. Cuenta que entre las islas que rodeaban el Yucatán había una habitada por hombres de nuestra especie, cuya única particularidad era que tenían grandes orejas. Más tarde, en las órdenes que envía Diego de Velázquez a Cortés el 23 de octubre de 1518, en el punto 26 le dice que ponga gran cuidado en recabar la información sobre la gente del país, porque dicen que hay gentes de orejas grandes y anchas. Pigafetta se refiere a un viejo de isla Malilla, hoy Ombay, cerca de Molucas, que se contó en una de las islas que aquellos parajes vivían hombres que tenían orejas tan largas como todo su cuerpo, de manera que cuando se acuestan, unas les sirven de colchón y la otra de frazada. Tampoco el orejón era un monstruo recién llegado a la iconografía. Cetias los menciona, y con razón pues, que son originarios de las grandes epopeyas de las Indias. El Mahabharata, uno de los libros más antiguos, los nombra como Karna Pravamana, aquellos que se abrigan con las orejas. Y en la Edad Media se esculpen en los tímpanos de la iglesia y uno de esos ejemplos es en la Basílica de Vézelay, que es lo que yo les mostré. Hay una familia completa. En San Isidro había, San Isidro, el santo, habla de Panotios, ubicándolo en Excitia, porque en griego pan significa todo, iota significa oreja. Imágenes de él realzan la Crónica Mundi, hecha en Nuremberg en 1493 por Schedel. Así, el descubrimiento simplemente desplaza al mito. En efecto, en el siglo XVI, la monumental Monstrorum Historia de Ulises, Aldrovandi, sitúa a los orejones entre los habitantes de California,
Una de las imágenes más originales de la teratología del Bolognés está en el Homo phaneseus auritus. Y esos serían los antecedentes del orejón. Pero acá en Chile no estamos ajenos de eso. Nosotros tenemos nuestra propia cultura de orejones y que quedaron graficados en los famosos Moai. Cuando uno revisa las leyendas de la gente de Isla de Pascua, los habitantes originales, habían unos seres ya de apariencia humana, bastante altos y que tenían grandes orejas. Yo los invito para que revisen la historia legendaria, los mitos y leyendas de la Isla de Pascua y hablan ya de una civilización de orejones. Y eso no es todo. En el Perú, en el Alto Perú, que ahora sería entre Perú y Bolivia, ¿ya? Hay una leyenda de una protodiosa incaica y que le llaman la orejona. Y esta es la particularidad de la orejona. La orejona, al igual que los seres de Isla de Pascua, que no serían naturales de esta tierra, según algunas leyendas, la orejona llegó a este planeta dentro de un huevo que cuando toca tierra se abre y sale una mujer de cuerpo azul, y aquí me acuerdo yo de Mahabharata, que en Mahabharata habla de los hombres azules. Y supuestamente Buda del azul también, acuérdate. Claro, y esta mujer era muy alta, era orejona, ya, y su cuerpo azul, y en cierto grado se le podía ver algo así como escamas. Sus manos no tenían 5 dedos, sino que tenían 6, ¿ya? Esa otra particularidad. Y ella habría llegado a este planeta en el tiempo del diluvio, porque era necesario restituir la población de humanos y disminuir la población de gigantes sobrevivientes. Y ella se presta para esta nueva generación de humanos más civilizados de los que habían antes, entregándole el conocimiento necesario. Luego ella, esta mujer, se va a subir nuevamente a su nave, ya a este huevo, y va a volver a las estrellas de donde había salido. Es una leyenda bastante bonita que poco conocía, yo la encontré de casualidad nomás un día revisando acerca de la cultura incaica y pre-incaica, sí, y me encontré con eso. Sí, claro, justamente cuando estaba viendo las ciudades como esa, doy con esta leyenda. Así que los orejones ya habrían sido aparentemente también reales, aunque a diferencia de los cinocéfalos hay mucho menos antecedentes. Sí podemos encontrarlo en las culturas americanas con más fuerza que en las culturas europeas. Sí. Ahí San Isidro dice que en alguna oportunidad se documentó algo, pero fue aquí en el continente americano donde más pudieron encontrarlo, y que hace sentido porque tenemos, por ejemplo, la cultura pascuense y están los moai ahí con sus grandes orejas. Sí, también me estaba acordando, no es orejona precisamente, pero es muy similar a la historia en Japón. También emergió desde el lago una mujer que también ayudó a la civilización nipona, en algún sentido, y después regresó a las aguas. Como que se repite, de cierta manera, de claro, en muchas partes del globo. Oye, claro, ahí... Sí, a ver, ¿qué nos dice Juan Carlos acá? Nos dice, los conejos han sido usados por los magos, pero de la sensación de que el propio conejo tuviera poder por sí solo, curioso, ¿verdad? Mira, ahí yo voy a hacer, dime. Dice, he visto en cuadros y documentales enanos con enormes orejas, así que los asocio a la licantropía. No, los enanos no tienen nada que ver con la licantropía, son de otro círculo. Los enanos pertenecen al mundo medio, ¿ya?
Los lobos, acordémonos que Loki es uno de sus hijos, el lobo, ¿ya? Así que va por otro punto. En cuanto a lo que había mencionado antes, se me olvidó. Antes de hablar de los enanos, había hablado de los conejos. Los conejos en la cultura pagana europea era el símbolo de la fertilidad. Cuando nosotros tenemos la Pascua de Resurrección y tenemos al conejo que lleva huevitos de chocolate, eso es una adopción del cristianismo contemporáneo de las culturas paganas antiguas. Acordémonos que el cristianismo, ya para hacer una evangelización, entre comillas, pasiva, empieza a tomar elementos paganos y disfrazarlos de cristianos para ir atrayendo adeptos, ¿ya? Pero resulta que el conejo era una entidad dentro de la cosmogonía que representaba la fertilidad. De ahí viene el dicho también que se reproducen como conejos. Ponte un conejo macho con una hembra. Vaya a tener el criadero armado al día siguiente. Sí, y a los conejos también. Pero bueno, eso, sí. Y por otro lado, el tema del huevo. El huevo es una variación del ave fénix. Y también lo podemos ver, ese símbolo, en los cementerios. El huevo representa la resurrección, ¿ya? O la reencarnación. Es la semilla que está en este ovo esperando el nuevo renacer. Entonces, cuando llega el conejo, fertiliza este huevo para que surja el nuevo espíritu. Esa es la metáfora que hay. Juntan elementos de la cultura pagana para traerlo al cristianismo y la gente compra lo que le venden, pero no saben que en el fondo lo que pareciera ser tan inocente y tan cristiano, en el fondo no es que sea satánico, pero es más pagano de lo que uno se puede imaginar. Lamentablemente la gente hay una incultura tremenda. Una no lee, no se acerca y acepta las cosas a buena y a primera. Sí, no, hay muchos elementos, por ejemplo, el culto al madero que se transforma en la procesión de la cruz, también tiene un origen pagano, ¿ya? Y hay muchas cosas que son netamente paganas. La Navidad es pagana, ya hay muchos elementos que son paganos, pero que los hicieron cristianos. Les cambiaron el concepto, pero su naturaleza es totalmente distinta. Correcto. El Halloween lo mismo. Así que. Sí, el Halloween era una festividad en donde se quemaba lo viejo para traer lo nuevo, era el cambio de estación, era el cambio de cosecha, ya en donde los espíritus viejos se iban para que vinieran los espíritus nuevos y fertilizar la tierra para el nuevo fruto. Así es verdad. Bien. Eso sería, mi amigo Roberto. Espero que haya sido de su agrado el capítulo de hoy día. Hablamos un poquito más ya de otros aspectos, el conejo, San Jorge, las gárgolas y otras cosas más. Pero eso es lo rico de estos temas, no hacerlos tan cerrados, ¿ya? Y darse el permiso de ir asociando o comparando situaciones para poder ir aprendiendo de lo mismo y no quedarnos con la historia, sino que quedarnos con la metáfora, con lo que hay detrás, con el verdadero origen, que en el fondo son historias que se creaban para educar a la población, generar la conciencia. Sí, así es, justamente, como tú dices. Juan Carlos nos dice por acá, escribí por el celu y estoy por mi PC. Me parece, Juan Carlos. Sí. Chiquillos, recuerden que estamos en una campaña en este minuto que es bastante importante. Escuchamos. Hola amigos de LDP Magazine.
vamos a comenzar una pequeña campaña para el colegio de Colect. Estos días que se han estado celebrando el Día del Libro, conversé con la gente y me cuentan que los chicos tienen una gran afición tanto por el manga como por el cómic. Así que, chiquillos, lo que les vamos a solicitar es que ustedes empiecen a donar algunas de estas publicaciones para que podamos ahora en mayo tenerle un número X de publicaciones nacionales o extranjeras para la biblioteca de estos chicos y disfruten la lectura, porque nuestra idea es estimular la lectura. Así que ya lo saben, vamos a estar en contacto. Si ustedes quieren colaborar con nosotros, por interno conversan con nosotros. Así que se les quiere y esperamos que nos apoyen en esta idea. Nos vemos. Hola amigos de LDP Magazine y Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Como saben, fuimos invitados a participar, a hacer este llamado para el mapeo de la historieta chilena. Estamos colaborando de todo corazón. Muchas personas han tenido problemas para inscribirse y no comprenden cuál es el sistema. Este es bastante simple. Si ustedes ven este banner que se ha puesto en bastantes partes, hay que simplemente escanear el código QR para que ustedes lo hagan directamente desde su celular. Pero como esto ha sido un poquito engorroso para algunas personas, tratamos de ayudar y haciendo un link directamente. ¿Cuál es este link? Ahora lo van a ver ustedes. Para eso, en nuestra página www.ldp Magazine hemos puesto este link directo para la página de inscripción, y esto es de manera bastante fácil. Simplemente ustedes se van a nuestro banner, vuelvo a repetir, está en www.ldpmagazine.com, inscripciones, mapeo de la historieta chilena, y hacen clic justamente en el botón naranja que dice inscríbete aquí y te va a redireccionar justamente donde comienza esta encuesta y este mapeo. Eso es sencillamente lo que tienen que hacer. Hacen clic en realizar la encuesta y inmediatamente empieza a aparecer esta entrevista que les va a pedir su nombre, apellido, correo electrónico, número telefónico, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sus datos, todo esto que ustedes han estado por años trabajando en noveno arte, ya sea como dibujante, escritor, entintador, guionista, etc. Esto también va para los investigadores, periodistas, medios especializados, inclusive aquellos que también comercializan noveno arte. Así que ya lo saben, amigos míos, esto es bastante simple de realizar. Entonces, la invitación ya está hecha para que ustedes puedan inscribirse desde ya. Así que no olviden, amigos míos, estamos tratando de ayudar en lo mejor posible a esta campaña, tratando que esto sea lo más fácil y directo para ustedes. Así que se les quiere, se les aprecia y tenemos un par de meses para llenar esta encuesta. Pero entre más rápido la llena, va a ser mucho, pero mucho mejor. Nos estamos viendo, inscríbanse, hasta pronto. Bueno, y también recuerden esta super promo, amigos míos, 5 mangas por 10.000 pesos, donde en Play Kingdom, esto está en General Holly 134 Providencia, y en las próximas 2 semanas comenzamos una campaña para los cursos que vamos a empezar a dar y distintas actividades en Play Kingdom donde hemos unido lazos. Y la próxima semana, los días sábados, regresan los conversatorios de LDP Magazine en vivo y en directo en la Biblioteca Bella Vista de Providencia a partir de las 16 horas, donde vamos a estar con José Luis Flores analizando lo que ha sido a través de los años las distintas versiones cinematográficas de Nosferatu. Así que los esperamos, abierto para toda la comunidad, y también se va a transformar en parte de las casas de LDP Magazine, donde nosotros vamos a estar realizando distintas actividades. Estamos muy contentos que a través de los últimos años se nos han estado abriendo las puertas y la gente está confiando
en las distintas actividades que estamos haciendo. Eso nos pone muy, muy, muy contentos. ¿Y qué nos dice por acá? Juan Carlos dice, muy bueno el programa, es interesante y entretenido. Von Pilsener fue el primer cómic chileno, es muy antiguo, es del año 1903, si no me equivoco, correcto. Hasta el minuto es el que se tiene identificado. Con el tiempo pueden ir apareciendo otros, pero hasta el minuto el más antiguo es justamente Von Pilsener. Y dice el Centro Cultural ya no se descansó, en el año 1998 pude ver ese cortometraje. Sí, hay un cortometraje que está dando vueltas por ahí, justamente con una pequeña historia del cómic nacional, y sale un poco de Von Pilsener también, así que todos invitados. Cata, ¿qué te pareció todo esto que hicimos hoy día? Maravilloso, como siempre. Todo lo que promueva la cultura, todo lo que motive a los chiquillos a leer, aunque sea el Condorito, digo yo, es a beneficio de nosotros mismos. Salir un poquito de la pantalla, mirar hacia alrededor, es siempre muy interesante porque nos entrega herramientas para seguir descubriendo la ciudad, descubriéndonos nosotros mismos y reencontrándonos con nuestros antepasados. Es un combo completo, la verdad. Así que toda instancia que motive a la cultura, ya sea por el brazo que se le mire, siempre es bienvenido, siempre es aplaudible. Así es. ¿Y por qué comenzamos esta campaña de esta recolección de cómics? Esta escuela corresponde a San Bernardo y los chicos, a pesar que tienen una biblioteca no grande, es pequeña, estaba rotada de libros, y los chicos, aparte de leer los libros que están dentro de su malla curricular, como que han dejado que estos queden durmiendo el resto de los libros, pero están muy, pero muy interesados en leer mangas y cómics, inclusive se los llevan y se los pelean. Hay filas para tratar de conseguir este tipo de material. Entonces, por eso nos comprometimos nosotros en esta campaña para estimularlos a que sigan leyendo y conseguir mangas y cómics. Así que, si ustedes nos pueden ayudar, amigos míos, se agradece desde ya. Así que y ahí, disculpen, hace una semana que estoy con la garganta bastante malita, y este sábado regresa Kaiju Eiga and Company para hablar de El hijo de Ultra Seven. ¿Te acuerdas de Ultra Seven, Cata, que lo veíamos a través del Canal 11 en Chilevisión junto a Ultraman? Bueno, el hijo de Ultra Seven cumple 15 años y es uno de los ultras más poderosos, Ultraman Zero. Es totalmente popular en Japón. Actualmente lo podemos ver de YouTube en el canal de Tetsuburaya Producciones, y a diferencia de los demás ultras, él no ha tenido series propias. Él tiene películas, y a través de sus películas y su intervención en las distintas series se ha ganado un prestigio y que lo ha transformado en un maestro igual que su padre. Así que vamos a recordar estos 15 años junto a los amigos de Kaiju Eiga and Company para esta celebración de este año, que son los 15 años de que vimos por primera vez a Ultraman Zero, uno de los más poderosos de la nueva generación. Y con eso estamos cerrando el programa de hoy, Cata, así que un gustazo verte. Tú ahora, ¿a dónde te vas? Porque también continúas conectada. Pasa el dato. Sí, yo sigo conectada, me voy a mi Instagram personal, Cataniquita, porque vamos a hablar acerca de el gran, único, irrepetible Rasputín. Perfecto, gran Rasputín, sí. Abrazos sí. Desde Peñalolén. Muchas gracias. Gracias. Oye, ¿viste Kidman Orígenes? No, no lo he visto. Oye, sale un Rasputín que es de antología, es idéntico al histórico, está muy bien caracterizado el actor. Vamos a ver entonces. Kidman es una escuela de espías inglesa. Británico, sí. Justamente. Sí. He visto, pero no he puesto atención. Sí, gracias por tu palabra, Juan Carlos. Así que eso. Pero bueno, no te vayas porque te quiero hacer una cosita antes que nos vamos. Y estos amigos míos, nos despedimos y nos quedan todos convidados para este sábado a las 18 horas. Así que nos vemos. Chau, chau.